evento que forma parte del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro en Monterrey 2017. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Abraham Martínez Azuara, Cuervo Oscuro, Samuel Carvajal Rangel y Gabriel Carrillo. Abraham Martínez ha publicado en Smog desde la primera cuerda, Mundos Remotos y Cielos Infinitos, Cuadrántidas, Kumikaze, Tierra Adentro, Planet Lovecraft Magazine, Strange Aims and Street Magazine. Ha publicado los libros escritos de la noche, Romina y el Rey, Urraca y la era de los Valkyries. Salvador Carvajal Rangel es diseñador industrial por la Fue en las quintas jornadas de detectives y astronautas en la FIL Monterrey 2011. Fue editor de la revista Hiperespacio y actualmente es editor del Ojo de Burbuja. Ha publicado para la revista argentina Axon, Urbanario Letras del Norte, Oficio, Mundos Remotos y Cielos Infinitos, y Tecnochtitlan, 30 lecciones de la ciencia ficción. Gabriel Carrillo es colaborador del Ojo de Burbuja, Revista Lagarto y fan de los Rayados. Bueno, a continuación cedo la palabra a nuestros invitados. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí como hace un año para anunciar a los ganadores del cuarto certamen de José María Mendiola, certamen de cuento y poesía de ciencia ficción. Vamos a empezar mencionando al tercer lugar, ganador del género de cuento. El tercer lugar, el cuento Nebulosa Acromática XY, es de Jorge Luis Montero Rodríguez, de Jalapa, México. Allí se va el tercer lugar. El segundo lugar de la categoría de cuento es para El Día Circular, de Guillermo Carlos Delgado Jordán, de Buenos Aires, Argentina. Y el primer lugar en la categoría de cuento es para Memorias de un Cyborg, de Isabel Fernández Peñuelas, de Madrid, España. ¿Quieres agregar? Bueno, déjame, para darle un poquito más de carnita a la transmisión, yo sé que todos queremos saber quiénes ganaron, pero quiero comentarles que en el certamen de este año recibimos 206 trabajos, el 70%, 75% fueron cuento y el resto fue poesía. De cualquier modo, la participación fue muy nutrida, como ya escucharon ahorita con nuestros ganadores de cuento de toda Latinoamérica, de España, y afortunadamente pues estamos viendo que hemos recibido más material del que se recibió en el año pasado. Así que pues creo que eso es algo bueno para la revista, y pues la invitación es para que aquellos cuentistas que participaron pues lo sigan haciendo, y los que no se han animado se animen. Y ahora sí, pues vamos a pasar a la premiación de el concurso por el segmento de poesía. Si quieres empezamos ahora de este lado. El tercer lugar para la categoría de poesía es para la poesía Tres Noches, de Ana María Guirdales Camerati, de Santiago de Chile. El segundo lugar le corresponde al poema Vacío, de Carlos Duarte Cano, de La Habana, Cuba. Y el primer lugar en poesía es para la poesía El Otro Me Interroga, de Juan Manuel Labarte Hernández, de Puebla, México. Y
Bueno, perfecto, ya disipamos la duda de quiénes ganaron. Ahorita allá afuera me preguntaban si íbamos a leer los cuentos ganadores. Y yo decía que no, porque en cuanto a cuento, sí son bastante extensos, no alcanzaríamos a leerlos. Pero se me hace que les podemos platicar la aventura que pasamos para seleccionar los ganadores. No sé si quieres comentar algo. Bueno, como escucharon al inicio, leer 206 trabajos es una labor pesada, sobre todo porque por cuestiones de logística el concurso terminó el día 1 de octubre y estamos premiando a una semana. Quiere decir que tuvimos nada más pues 5 o 6 días para leer todo esto, y yo quiero aquí agradecerle mucho a Samuel y a Laura, que en este momento no nos acompaña porque está en un evento acá al lado presentando un libro, porque ellos pues fueron parte del jurado junto conmigo para llegar a esta selección. Entonces pues sí nos la rifamos, ¿no? Así es. Y bueno, aparte de los ganadores, ¿qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos de todo. Encontramos material que no sabemos por qué, a lo mejor por desconocimiento, porque lo querían enseñar. Nos llegó material de terror, que no entra en el género de ciencia ficción, material de fantasía, algunos textos bastante personales, diría yo, que definitivamente tuvieron que ser descalificados porque no entraban en lo que andábamos buscando. En cuanto a la calidad, lo mismo, hay de todo. En los ganadores se nota el oficio del escritor, se notan las tablas, que saben hacer lo que hace, pero también nos encontramos trabajos de gente que nos da la impresión que están empezando a escribir, ¿sí? Hay mucho fanfic, ¿sí? Agarran personajes ya conocidos y se ponen a desarrollar su historia. Obviamente pues no pudieron ganar por razones obvias, y pues fue bastante nutrida la participación, y pues agradables las sorpresas que nos encontramos. Bueno, aquí yo quiero aprovechar para leer unos agradecimientos a este evento también que nos permitió tener la Feria del Libro. Es para hablar de la revista del Ojo de Buc, y pues ya prácticamente estamos por cumplir 2 años de estar publicando en esta aventura, y quiero hacer un agradecimiento público a nuestros principales colaboradores, pues empezando por Samuel Carvajal, que se toma el muy pesado trabajo de revisar absolutamente todos los textos antes de que se publiquen y tallerear, que no es poca cosa, a veces en la madrugada, generalmente en la madrugada. A Laurelena Sosa Cáceres, que no nos pudo acompañar, pero está aquí cerquita, que también junto conmigo y con Samuel somos el consejo editorial del Ojo de Buc, somos los editores, somos los que nos toca hacer los malos de la película, pero para que los textos que salgan realmente sean textos que valen la pena. A Gerardo Martínez, Efrén Bantú, que nos ha apoyado muchísimo con material, sobre todo reseña y cómic. A Gabriel Carrillo, que es nuestro reportero estrella, que nos consigue, y ahorita nos va a platicar de eso, nos consigue material inédito en español del género de terror, de ciencia ficción, que son de culto. A Jorge Chipuli, que es un escritor regiomontano que no nos pudo acompañar, pero que también sus imaginaciones acerca de Gualmérica y del futuro pues nos han enriquecido. José Luis Toscano, que es de Veracruz, que nos colaboró con reseña, con su novela. A Roberto Carlos Araiza Peña, que es nuestro colaborador fijo con Casilla Inicial, que reseña juegos de mesa. Jorge Robles, el George, que está por allá en Torreón. A María Senatore, que está en Uruguay, que le mandamos un enorme abrazo. A Omar Torres, que está en Reynosa. A Jorge Sánchez.
a Jorge Jaramillo, a Miguel Borjas, que está en Tampico, a Octavio Villalpando, que también nos ha colaborado del Círculo Lovecraft, Sofía García Bulé, que es de aquí de Monterrey, al maestro Eligio Coronado, a Armando Saldaña y a Violeta Briones, que también es una escritora aquí de Monterrey. Yo más que nada entiendo que somos muchos colaboradores, pero quienes nos han colaborado cuando menos más de 3 veces son los que mencioné. Entonces bueno, quería aprovechar el paréntesis y no sé si tengas algo más que quieras decir, Gabriel. No, la verdad, pues agradecer nada más el espacio que nos han brindado a gente que estamos empezando a escribir, ¿no? O sea, que de repente nos dio la inquietud a lo mejor teníamos la inquietud de expresarnos y no teníamos en dónde, y ustedes nos abrieron las puertas. La verdad, pues gracias por el espacio que abrieron a esta gente que se está animando, ¿no? para escribir y presentar cosas que antes a lo mejor no encontramos tan fácil. No, pues al contrario, ustedes nos fabrican, pero bueno, una pregunta de Ramón. De los ganadores en cuento, ¿encontraron alguna temática similar, alguna tema que se reiterara? ¿Son cuentos que se parecen entre sí en algún aspecto temático o no tienen ninguna relación? Digamos que sí. Lo que es el género de ciencia ficción tiene ciertos tópicos que son muy recurrentes, y eso lo encontramos en los textos que nos enviaron. Por mencionar algunos, los viajes en el tiempo, relatos apocalípticos, creacionismo, robots, invariablemente. Son temas muy recurrentes en el material que encontramos. Los textos premiados creo que traen un plus porque no se limitan a tocar esos géneros, sino que su calidad literaria, sobre todo, los hace resaltar, sobre todo lo que recibimos. Por ejemplo, para mí, el cuento que ganó de Memorias de un Cyborg resalta lo que es la naturaleza humana. Hace referencia a la pérdida de la memoria en el humano, y por medio de su trama nos resalta esa calidad humana, sorprendentemente desde el punto de vista de un androide, ¿sí? Entonces sí nos encontramos tópicos muy recurrentes, pero creo que seleccionamos el material que resaltaba sobre todo eso. Gracias. Gracias. ¿No hay preguntas de la transmisión de Facebook? Bueno, voy a abundar un poquito para la gente que participó y que no ganó lo que comentó Samuel. Recuerden que la opinión de Samuel es en base a que lee muchísimo, que es nuestro editor, o sea, que es editor tanto como Laura como yo. Y hay que recalcar una cosa que yo sí vi como un problema. La ciencia ficción nos habla de lo que pudo ser, de lo que podría ser y de lo que puede ser. Nos habla de posibilidades. Algunas ucrónicas que ya no fueron, que tal vez en otra realidad lo son. Algunas atemorizantes o esperanzadoras profecías del futuro. Lamentablemente en todo este material permeó el pesimismo. Y digo lamentablemente porque la ciencia ficción, al ir construyendo el imaginario popular, al irnos alimentando los sueños, nos va dando ideas sobre hacia dónde queremos ir y sobre hacia dónde no queremos ir. Tristemente veo que el hacia dónde no queremos ir en muchos textos se aceptaba ya como un destino inamovible, como algo fatal, que el mundo se va a acabar, que los humanos se van a acabar. Y tristemente también esta percepción de que el corolario es qué bueno,
Y para mí eso, dentro o viniendo de escritores jóvenes de ciencia ficción, sí es lamentable. Y mi invitación es para quienes están escribiendo ciencia ficción a dejar ir un poco ya esta visión derrotista, esta visión del elefante que lo amarras con un mecatito pero no se escapa porque él sabe que será prisionero, aunque solamente sea prisionero en su mente, aunque tenga la fuerza para romper este mecate. Y hay que dejar atrás esa visión y empezar a pensar en que en vez de resignarnos a la muerte y disfrutar el mundo en lo que dura o en lo que se termina, es el momento en la noche oscura, es cuando es más importante brillar y cuando se hace más necesario luchar y cuando tenemos que tener las manos arriba para defendernos y devolver el golpe y cambiar este destino horrible que pareciera una especie de destino manifiesto. Y tenemos que volver, pienso yo, como editor, a esa ciencia ficción que nos permite soñar con un mañana posible, no con este horrible presente distópico y cyberpunk de hipertecnología, pero hiperdesigualdad, de hiperpobreza y de no future for you. Así que mi invitación para el año que sigue es para que sueñen con un futuro mejor e inspiren a los lectores a luchar por ese futuro mejor, porque no tenemos otro planeta donde ir. Aunque en muchos cuentos se insiste en esa idea de que los ricos se van a ir a Elysium o se van a ir a Marte, aunque sea ciencia ficción, está muy lejos de nuestros alcances, aún teniendo todo el dinero del mundo, y tenemos que luchar por nosotros, porque nadie más va a luchar por nosotros más que nosotros mismos. Esa es mi conclusión después de haber leído 206 cuentos que enormemente permea esta sombra, ¿no?, de la tragedia. Entonces, levantemos la cara al futuro y luchemos por él. Ese sería mi llamado, mi arenga a ustedes, jóvenes escritores que lo están viendo en internet. No sé si hay algo más que quieras agregar, Gabriel. Ahí, por ejemplo, tengo una duda de, ya ves que era toda Latinoamérica, ¿no? En los cuentos, por ejemplo, me imagino que hubo varios cubanos que escriben muy buena ciencia ficción, en España, todos, por ejemplo, la mayoría toca ese tema, o sea, así tan generalizado en el latino está eso que mencionas. Sí. Sí, básicamente es la tónica del material que recibimos, muy en general. A lo mejor hay chispas de esperanza, como dices tú, Abraham, pero muy lejanas. O sea, varios cuentos hablan de, por ejemplo, basados en las noticias que da la NASA, de que se descubren planetas parecidos a la Tierra. Entonces esa esperanza es de irnos para allá. No salvar la Tierra, sino irnos para allá. Entonces sí se nota ese pesimismo, ¿sí? Incluso en el cuento ganador, a pesar de que te da esa esperanza y ese tratamiento de la naturaleza humana, pues es un mundo de cierta manera pesimista. Es un cyberpunk. Así es. Un cuento de cyberpunk. Así es. Sí. Y sí escasea por ejemplo, algo que hemos visto gracias a Abraham ahí en la revista del Ojo de Buc, es la tendencia del solarpunk, ¿sí? Que precisamente nos habla de una literatura más esperanzadora, más optimista, y es algo que no vimos en el material que recibimos. Esperamos que, bueno, y creo que también es entendible, o sea, si a los jóvenes les estamos diciendo que el cambio climático está encima, que no estamos haciendo nada, que los polos se derritieron, creo que es bastante comprensible esa mirada sombría del material que recibimos. Pero creo que sí debemos buscar soluciones, aunque sea por medio de la ciencia ficción. ¿Había una pregunta? ¿Tienes una pregunta? Sí. Bueno, yo por lo menos es la primera vez que conozco de un grupo de ciencia ficción aquí en Monterrey.
y me da curiosidad porque al ver los ganadores, tanto el año pasado como este, no se menciona tanto Monterrey. Me da curiosidad cómo va en crecimiento todo esto de la ciencia ficción. Eso tiene una respuesta muy sencilla. No hubo más que 1 o 2 participantes de esta ciudad. Va a acabar muy pronto eso. ¿Por qué no hay más de Monterrey? Porque no nos mandaron material. Ahora, insisto, como yo dije en los agradecimientos, sí hay autores de Monterrey, sí hay gente aquí en Monterrey escribiendo ciencia ficción y de alguna manera están publicando material con nosotros. ¿Sí? A lo mejor no son muchos, pero hay. Hay una pregunta en el directo, dice Rodrigo Valera, ¿tienen algún plan para llegar a los jóvenes escritores que aún no tienen oportunidad de exponer su trabajo? Tenemos en el tintero un proyecto, está muy verde todavía, pero ya lo platicamos. Tenemos la idea de ir personalmente a los municipios a promover la creación literaria de ciencia ficción. Eso lo platicamos a mediados del año pasado, más o menos. No hemos tenido oportunidad de realizarlo, pero sí queremos hacerlo. Creo que es necesario porque, como dice el joven, la gente que escribe ciencia ficción aquí en Monterrey está muy escondida, no se deja ver. Entonces, digamos que esa es una tarea pendiente de la revista del Ojo de U, pero sí, está en planes. ¿No hay ninguna otra pregunta? Entre los temas que recibieron, ¿alguien tocó, por decir, tópicos actuales? No sé, ahora que se habla mucho de Donald Trump y Corea del Norte, o reflejando de alguna manera esos tópicos. Sí, este cuento del muro se mueve, ¿sí lo recuerdan? Sí, hay un tema que específicamente habla del asunto de Donald Trump, se llama El muro se mueve. Temas actuales sociales, o sea, cuestiones más tecnológicas, científicas actuales, o sea, de neurociencias o nanotecnología, cosas así. No, el detalle es, y lo platicamos en estos días que estuvimos revisando el material, que la educación científica y técnica en Latinoamérica está deficiente. Entonces es difícil que una persona que te manda un cuento diciendo que los científicos crearon una solución de color rojo y una de color azul y una que te quitaba todas las enfermedades, pero la otra te convertía en esclavo de los Illuminatis reptilianos grises, dices, en cierto modo es ciencia ficción, pero te habla de un conocimiento de H.G. Wells, te habla del último acelerador de H.G. Wells, ¿no? O sea, esta visión como de que la medicina son suspensiones de colores, pastillitas de colores, ¿no? Entonces es difícil si no hay un conocimiento más tecnológico, más acercado a la ciencia, que se pueda escribir algo todavía más visionario desde ese punto de vista, ¿no? De neurociencias o algo bien común que decían, el combustible nave espacial, el combustible estamos hablando de algo que quemas para generar impulso y entendemos que las naves del futuro pues no se van a mover tal vez a hidrógeno, o no se van a mover a hidracina, se van a mover plegando el espacio-tiempo, o sea, hablaban de televisores. ¿Cómo es posible que alguien diga que en el futuro está una persona viendo el televisor? Nosotros no vemos televisores, vemos pantallas planas. El televisor era de tubos de rayos catódicos, ya no hay eso. Entonces, ¿de qué te dice que son personas que tienen estas ideas, pero no tienen un fundamento tecnológico actualizado? Y bueno, ibas a decir algo, Gabriel. No, de eso, o sea, de ciencia ficción pura y dura, o sea, creo que
al nivel que estamos todavía está muy, muy difícil. Que sí hay, no hay un escritor de ciencia ficción por ahí en México, ¿no? Bueno, me hablábamos, lo mencionamos la vez pasada, no me acuerdo. Sí, vaya, Son hablando en casos, ¿no? términos generales, pues aquí está Ramón, sí hay gente que está escribiendo una ciencia ficción más sólida, más fundamentada, pero en este caso en el concurso... Sí, sobre todo porque son talentos emergentes, ¿no? O sea, también eso tiene mucho que ver. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Dice, ¿hubo cuentos que plantearon la situación política actual del país? Específicamente del país, no que yo recuerde. No, pero aquel de las latas de pintura, creo que era argentino, Así. ese sí hablaba de la situación política actual de Argentina. Así es. Sí, o sea, hablamos de turbulencia. También ahí es muy marcado, por ejemplo, que en Sudamérica son más, como que son más dados a hablar de política, ¿no? También, o sea, conocen a la gente, sí, o sea, son más... Aquí en México es raro, ¿no? ¿No hay más? ¿Cómo andamos de tiempo? Todavía tenemos tiempo. Bueno, un comentario en cuanto a mencionar temas tecnológicos, por ejemplo, la nanotecnología, por ser específico en eso. Vemos que los textos sí hacen mención a ese tipo de tecnologías, pero lo hacen más bien de una manera, a manera de escenografía. Es decir, yo te menciono la nanotecnología que está aquí, pero no es el interés del cuento. Por cumplir, o sea, para Exacto, sí. Sí. Y realmente en los cuentos, al menos yo no alcancé a ver algún cuento que estuviera basado en alguna tecnología y que se metiera, no a explicarla, pero sí a explotarla. Eso yo no lo vi en el material. Así es. Sí, otra vez no es un síntoma del misma situación que estamos comentando acerca de la aproximación del autor hacia la ciencia. Me preocupa, entre otras cosas que me preocupan, ¿verdad?, el tema del creacionismo, porque había por ahí historias que hablaban de la creación del mundo y la creación de Adán y Eva. Era un mito reinterpretado mínimo ¿cuántas veces? 5 veces, Sí, mínimo, sí. donde decías es que era un planeta y entonces vivían dragones y los dragones un día pusieron un huevo y el huevo se abrió y salieron un hombre y una mujer, y así como que bueno, ¿eso por qué es ciencia ficción? Y segundo, esta visión otra vez como que muy bíblica, muy primigenia de que el origen del hombre es un hombre y una mujer como una pareja única que dio lugar a toda una especie, ¿no? Y como que te quedas, pero eso en dónde está la parte, ya ni siquiera digamos de ciencia ficción, de antropología, de historia. Ese es ¿Inteligencia artificial? ¿Hubo algo? mucho. Sí, de inteligencia artificial, la mitad. Sí. Ponle un poquito menos de la mitad. Sí. Pero sí, un tema muy recurrente. Sí, que no está mal. El problema es, otra vez, ¿no?, cuando nos describen estos robots que se parecen a los juguetes de cuerda del robotito de cabeza cuadrada con tornillos y lucecitas, y dices, pero es que a Robbie, ¿no?, de Perdidos en el Espacio, cuando los robots tienen 50 años construyendo nuestros carros y son brazos. O sea, los robots tienen desde la década de los 60 fabricando los chasis, las puertas. Aquí en Pesquería, bueno, no desde los 50, ¿verdad? Pesquería hace un par de años, pero es un ejemplo de que aquí en Nuevo León hay robots construyendo carros. Y hay gente que su trabajo es revisar que la calidad del material se esté manteniendo y transportarlo. Pero no hay gente fabricando la lamparito, fabricando la puerta. Eso no es un robot. Entonces, ¿por qué si la inteligencia artificial o si los robots están tan increíblemente avanzados en la realidad, seguimos con esta visión del robot del siglo XIX?
de la robot María de Fritz Lang, de Metrópolis. ¿Qué era la pregunta? ¿Se podrá explicar por la falta de educación científica en Hispanoamérica, en América Latina? ¿Creen que ustedes que ahí habría alguna explicación? Sí, definitivamente sí. Yo lo que he visto en la ciencia ficción que me ha tocado leer de México es de que se va más por las ciencias sociales, más que por las ciencias exactas. Entonces sí, yo creo que tiene mucho que ver eso. Y una vez más, volvemos a repetir, la literatura especulativa también tiene una función de alimentar la curiosidad natural. Pensemos en el ingeniero Alcubierre que dices que yo vi Star Trek y yo pensé, ¿a poco físicamente no se puede diseñar una nave que viaje plegando el espacio con materia exótica? Y él como físico desarrolla toda esta teoría y dice, oye, qué bonito, ¿no? Qué padre que un físico mexicano esté teniendo estas visiones. ¿Y de dónde se inspiró? Pues se inspiró de algo que en 1968 era fantasía, ¿no? Entonces, creemos que cuando una persona, como dices, Ramón, que toma este conocimiento técnico, tecnológico, científico y empieza a extrapolarlo a posibles aplicaciones y, más importante aún, al impacto que va a tener en las personas y en nuestro entorno, ahí es donde viene la ciencia ficción dura, ahí es donde viene lo que verdaderamente puede inspirar a las generaciones por venir. Es importante la física, la química, la biología, las matemáticas, la psiquiatría, la medicina. Todo esto es importante entender. Y bueno, esperamos que algún día... Lo comento porque parte de mi familia vive en Quebec, que ellos dicen que son latinoamericanos, yo no sé de dónde, pero bueno, ahí está bien. Y lo digo con todo respeto, es una cultura y una sociedad del primer mundo, pero que sus raíces latinas, pues, por la parte francófona, no son las raíces hispanoamericanas que nosotros tenemos, para bien y para mal. Pero la educación tecnológica es una constante preocupación del gobierno desde la educación primaria hasta la universidad. De hecho, el quebequense estudia en preparatorias donde salen con títulos técnicos. Ya si ellos quieren seguir adelante y les da la inteligencia y el conocimiento y las notas para ello, que sigan adelante en una educación universitaria. Pero hay una constante necesidad, una constante preocupación por darle a la población conocimientos de técnica, de tecnología y de ciencia. Y ese impulso en Hispanoamérica, pues yo no lo veo. Y quizás eso también explica por qué la calidad de los trabajos que ustedes recibieron se aleja mucho de lo que era ciencia ficción hace 100 años, ya no digamos lo que es ciencia ficción literaria a nuestros días. Bueno, pero por otro lado, digo, ha habido como, se puede decir, inventos en gente joven actualmente. O sea, estaba pensando como el niño un chico que creó este sostén que detecta el cáncer y es de aquí en Monterrey y es preparatoriano. Entonces quizás a lo mejor no ligan tanto con literatura. O sea, que a lo mejor la parte... Se van por otro lado. Sí, porque sí hay, o sea, sí hay talleres de robótica para niños, Sí. lo que jamás había yo visto a lo mejor. Desde escuelas primarias, eso sí. O sea, como que a lo mejor sí está ahí por ahí, ¿verdad? Porque de hecho el TEC imparte unos tallercillos de robótica para niños. Yo creo que sí hay ciencia, en Latinoamérica sí la hay, pero el escritor de ciencia ficción no la conoce. O no a los niveles que... O no a los niveles que le permite extrapolar. O los de ciencia no se meten en el aspecto O la gente que hace ciencia, salvo Alcubierre, que es un físico teórico de la UNAM, que él abiertamente dijo, yo vi Viaje a las Estrellas y se me ocurrió una teoría que permitiría engañar la teoría de la relatividad de Einstein y viajar, entre comillas viajar, ¿no? Porque en fin. Pero una teoría que permitiría un viaje translumínico sin violar la relatividad de Einstein.
En fin, creo que el problema sigue siendo que no se hablan las dos partes del género. La ciencia no se habla con la ficción y la narrativa no se habla con la ciencia. De hecho, me tocó alguna vez ver una entrevista de un científico mexicano que hablaba muy mal de la ciencia ficción en general. Lo tomaba como una tarugada, o sea, decía que era una estupidez, o sea, así literalmente. Entonces te quedas así como que, o sea, partimos que la ciencia ficción es muy importante por eso mismo que decía, o sea, que te da para imaginarte cosas que pueden ser o X cosas, soñar. Y él lo tomaba así como que, pues, o sea, que era una pérdida de tiempo prácticamente. Entonces, como es un ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor no se empata la literatura con la ciencia aquí en México. No digo que todos, pero es un ejemplo, ¿no? ¿No hay ninguna otra pregunta de la transmisión? ¿Tenemos tiempo todavía? Samuel, ¿algo más que quieras agregar? Haz el comercial, por favor. No hemos hecho el comercial. Bueno, pues seguimos esperando su material. El Ojo de Buc no se limita a la ciencia ficción, ahí sí buscamos y aceptamos del género de terror, del género de fantasía y de poesía en general. Así es que quien nos quiera compartir su material, la revista está abierta. ¿La dirección es? www.elojodeuc.com. ¿Y el correo? elojodeuc, todo pegado, @hotmail.com. ¿Y el Twitter? el-ojo-de-uc. Es que el otro ya no lo habían ganado. Y en Facebook, El Ojo de Buc, ahí nos encontramos más. ¿Algo más, Gabriel? No, nada más. Es la oportunidad que como te decía, del espacio que le dan al talento joven que está saliendo en la localidad y en México en general. Bueno, pues de esta manera, no sé cuánto tenemos de margen, pero si no hay más preguntas o comentarios. A ver, Pedro, uno más. ¿Cuánto recibieron de cuento y cuánto de poesía? ¿Y sobre poesía qué recibieron? Dijimos, de esos 206, más o menos como un 70% fue cuento. Entonces fueron como unos 40 y algo, 30 y algo de poesía y todo lo demás de cuento. Y las temáticas en la poesía son muy similares a las temáticas del cuento, se parecen mucho. Poemas de cuestiones del espacio, de robots, cuestiones acerca de la naturaleza humana. Mucha poesía se tuvo que eliminar porque pues era poesía romántica, poesía sobre el amor, sobre la pareja, sentimientos, que usaba figuras así como decir, es que veo tus ojos llenos de estrellas y me siento en la luna. Bueno, pero eso, ¿dónde está la ciencia ficción, no? El hecho de mencionar y si no me miras me siento en un agujero negro, y así como que dices, pues todo está bonito, pero no es ciencia ficción, ¿no? Más bien ya lo que habla de ciencia ficción, de nebulosa, nebulosa no, que lo habla de transhumanismo, como de, a ver, déjame acuerdo, ahí lo tienes, no, poesía. Sí, creo que era el del vacío, que hablaba acerca de un tema como de transhumanismo. Entonces, del otro me interroga, lo van a leer en El Ojo de Buc, es acerca de un primer contacto con un extraterrestre. Tiene una vuelta de tuerca, no se las quiero decir, pero no ganó porque no hubiera más, ganó porque realmente es una poesía muy bonita y tiene una idea muy padre. Y es ciencia ficción. Y es ciencia ficción completamente. Entonces, extraterrestres, el espacio, las relaciones humanas, los planetas, los robots, la inteligencia artificial, la identidad, yo creo que fue lo que más encontramos en la poesía. Y bueno, otra vez, ¿no? Algunas cosas muy interesantes, muy bonitas sobre las etnias de países de Latinoamérica,
que nos encantaría publicar, pero no es ciencia ficción. ¿Sí? Bueno, ¿algo para el cierre, Samuel? Pues nada más agradecer su presencia y su paciencia por aguantarnos aquí y esperamos el próximo año. Muchas gracias.